Gracias. Yo creo que no sé si nos podemos sentar. Muchas gracias a todos y a todas por acudir a este emotivo acto. El 11 de marzo de 2004 toda España se estremeció horrorizada al tener noticia de los salvajes atentados terroristas ocurridos en las vías de los trenes de cercanía en torno a Madrid. La Comisión Europea, tras esta jornada de barbarie que sufrió nuestro país, instauró el Día Europeo en memoria de las víctimas del terrorismo. Otra circunstancia importante y relevante es que en este mismo año, en el mes de febrero, se aprobó la actualización de la Ley de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo. Y aquí una de las razones por las que estamos aquí. Entre otras muchas novedades, se ahondaba en la sensibilización social en contra de esta lacra y en la necesidad de impulsar acciones de concienciación y prevención dirigidas a la educación para la paz, los valores democráticos y la convivencia. En Aragón contamos con la Fundación Manuel Jiménez Abad, surgida a consecuencia del día en el que la banda terrorista ETA asesinó a Manuel en una calle de Zaragoza. La Fundación ha hecho bandera en su afán de enfrentar el terrorismo a través del fortalecimiento de las instituciones democráticas y de la defensa del Estado de Derecho como pilar fundamental de convivencia en libertad. Estamos orgullosos de su brillante trabajo. Es la razón por la que el Consejo de Gobierno adoptó el siguiente acuerdo. Decreto 19/2023, de 8 de marzo, del Gobierno de Aragón, por la que se concede la Medalla a los Valores Humanos a la Fundación de Estudios Parlamentarios y del Estado Autonómico Manuel Jiménez Abad. De conformidad con lo previsto en el artículo 4 del Decreto 229/2012 de 23 de octubre, por el que se regulan los honores y distinciones de la Comunidad Autónoma de Aragón, en atención a los méritos que concurren en la Fundación de Estudios Parlamentarios y del Estado Autonómico Manuel Jiménez Abad, según resulta del expediente instruido al efecto, a propuesta de la consejera de Presidencia y Relaciones Institucionales y previa deliberación del Gobierno de Aragón en su reunión de 8 de marzo de 2023, dispongo. Artículo 1. Se otorga la Medalla a los Valores Humanos a la Fundación de Estudios Parlamentarios y del Estado Autonómico Manuel Jiménez Abad, en reconocimiento a su aportación al espíritu de convivencia por su constante reivindicación, a través de sus actividades de investigación y difusión de los valores de libertad, igualdad y respeto a la libre convivencia, así como el pluralismo ideológico inherentes al sistema parlamentario y a nuestro sistema democrático. Zaragoza, 8 de marzo de 2023. Quien les habla, la consejera de Presidencia y Relaciones Institucionales, presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lamán Montañés. Entrega, pues, la distinción, señor presidente, el presidente de Aragón, a la Fundación Manuel Jiménez Abad.
autoridades, me vais a permitir, en primer lugar, que tenga unas palabras de recuerdo. Los días como el que conmemoramos mañana, el Día Europeo en Memoria de las Víctimas del Terrorismo, son días de inevitables y necesarios recuerdos colectivos. Y es que esta tierra, Aragón, ha sido testigo a lo largo de su historia democrática del asesinato de 16 personas inocentes en una treintena de atentados terroristas que también causaron decenas de heridos, cuyas vidas quedaron así marcadas para siempre. Nuestra vida durante esos años se vio agitada por algunos hechos que hunden nuestros recuerdos más profundos en mañanas grises, que han forjado nuestra memoria pública y que explican en gran medida lo que somos. Porque aunque los más jóvenes puedan creer que forman parte de un pasado lejano, somos muchos los que hemos crecido despertando con el ruido de esas bombas en San Juan de los Panetes o en la Casa Cuartel, o también muchos los que con temor han tenido que mirar los bajos de su coche por el simple hecho de creer en un proyecto de país alejado del totalitarismo, en un proyecto de país abierto, plural y tolerante. Nosotros sabemos lo que ha costado la democracia y sus valores, y no los damos por garantizado. Tenemos que ser muy conscientes de lo fácilmente transitable que es el camino para perderlos. La falta de perspectiva a veces nos puede hacer creer que la historia es un camino únicamente ascendente en materia de progreso, de convivencia, de tolerancia, de democracia e incluso de compasión. Y sin embargo, basta con mirar hacia Ucrania hoy o hacia los innumerables ejemplos que nos proporciona la historia para percibir que todo eso que damos por sentado se puede desmoronar violentamente, trasladándonos a entornos mucho más complejos e incómodos en los que desarrollar nuestra única vida. La democracia no es el orden natural de las cosas. Aunque desplazado a ese ángulo oscuro que describía Becker por el paso del tiempo y la conveniencia en algunos casos, este es un pasado indeleble, que desgraciadamente existió. No forma parte de nuestra imaginación, constituye una experiencia que sin duda ha forjado algo de nuestro carácter común, de nuestra identidad, y cuya narración no podemos permitir que se altere interesadamente por quienes nunca comprendieron que ninguna idea puede estar por encima de una vida. La Fundación Manuel Jiménez Abad no puede entenderse sin el hecho que la originó. Ese domingo de mayo en el que una persona, movida por la intolerancia y por el odio impersonal, decidió que otra persona debía dejar de existir, tratando así, de manera ingenua, de sepultar como si fueran solo suyas sus ideas, sus profundos valores cívicos, su concepto de la ética pública y su forma de entender la política, la relación con los demás y la vida en general. Probablemente los terroristas creyeron que habrían así grietas en ese consenso constitucional edificado con esfuerzo en torno a nuestros valores democráticos, incapaces de percibir que en realidad los reforzaban, que nos agrupaban a millones de ciudadanos con independencia de su sensibilidad ideológica en torno a ellos. Lo que estaba en juego era algo infinitamente más importante que las ideas de uno o las ideas de otro. Era la defensa de lo que nos pertenecía a todos, de ese espacio de convivencia pacífica y civilizada, construida en torno a nuestros valores comunes, compartidos, de igualdad, de libertad, de pluralismo ideológico y de justicia. Desde las Cortes de Aragón surgió, casi como un acto de rebeldía, de reafirmación de la vigencia de esos valores que pretendían ser socavados, que de hecho habían sido socavados, la Fundación Manuel Jiménez Abad, con el propósito de preservar su memoria pública y lo que representaba, y que logró imbuirse rápidamente de forma natural de los valores que mi padre siempre defendió en su vida pública, de esos valores que alumbran nuestra Constitución. Si hemos podido recorrer este largo camino es porque la Fundación ha sido apoyada por mucha gente durante todos estos años, pero creo sinceramente que hoy, en este acto mediante el que se le concede la Medalla de los Valores Humanos, sería muy injusto si no destacara el imprescindible papel desempeñado desde el primer día por su secretario general, mi querido y admirado Pepe Tudela. Sin su entusiasmo, su rigor, su paciencia y su inteligencia para rodearse en el día a día de la gente más adecuada, la Fundación no hubiera llegado nunca al lugar en el que está. Tampoco lo hubiera estado sin el compromiso personal de quien me precedió ejemplarmente en los primeros y más complicados momentos, mi madre, y por supuesto sin el decidido apoyo institucional y político de los sucesivos presidentes de las Cortes de Aragón, aquí extraordinariamente representados por Javier Sada,
y al que hoy quiero humildemente agradecerle de manera especial su gran compromiso con esta fundación. Porque conviene reiterarlo, si existe un elemento que identifica esta fundación es la presencia en su patronato de todos los grupos políticos de nuestro Parlamento, sin excepción, y que con enorme generosidad proyectaron hacia afuera la imagen plural de una fundación de estudios políticos y jurídicos a la que de este modo se le abrieron puertas que si no hubieran quedado cerradas. Aceptaron todos ellos, así, la creación de un foro de discusión en el que no siempre se exponen las ideas que unos y otros defienden, pero que con la mayor honestidad da cabida a todas ellas. Todos esos grupos políticos reafirman a diario en esta fundación que Aragón tiene una forma menos visceral de entender la política, una forma de entenderla que representa un elemento distintivo de nuestra identidad como ciudadanos aragoneses, porque nuestra identidad se alimenta del legado recibido de tantos hombres y mujeres que entendieron la política como un ejercicio de sana discusión, de diálogo y acuerdo con el que construir un espacio libre y plural en el que todos los aragoneses pudieran construir un proyecto de vida satisfactorio. En el valor que se esmeraron en darle a nuestras leyes y a nuestras instituciones, recogiendo ese espíritu forjado en compromisos, en fueros o en sitios, en su defensa sin fisuras de nuestra democracia y de sus valores. Un proyecto como el de la Fundación Manuel Jiménez Abad solo podría germinar en un lugar como este, rodeada en sus inicios de gente como Gustavo Alcalde, como Jesús Lacasa, como Jesús Bernal, como Antonio Torres, Jesús Miguel Franco. La Fundación profundiza humildemente en esta forma de entender el espacio público y los debates que se producen en él, enriqueciéndolos a través del rigor intelectual de quienes nos han acompañado en los cientos de actividades celebradas, de la duda, del contraste, de ideas distintas que generan ideas más fuertes, de la reflexión individual y colectiva y del respeto a los demás. En tiempos de dogmas indiscutibles y de verdades absolutas que contribuyen poco a buscar soluciones con las que abordar los relevantes desafíos a los que nos enfrentamos, creo que es especialmente importante reivindicar esa forma de entender la política que de forma natural trató de transmitir mi padre en vida y hemos tratado de transmitir, obligados por nuestro compromiso con su memoria, pero también por nuestro compromiso cívico, por nuestras convicciones desde la Fundación Manuel Jiménez Abad. Siempre me gusta recordar una frase de mi padre: las políticas no son nada sin el espíritu que las llena, porque creo que la Fundación trata de llenar ese espíritu del que deben emanar esas políticas con reflexión, con altura ética, también con teoría, tratando de alejarse así de la cada vez más habitual debate superficial y sitúa la razón en un ese debate superficial que sitúa la razón en un oscuro rincón del escenario político en un momento en el que, por su complejidad, esta debería prevalecer. Todos estos atributos de la Fundación han hecho posible su proyección más allá de las fronteras de España, creando un lugar de encuentro con países, organizaciones, académicos y profesionales que comparten nuestros objetivos y nuestra forma de hacer las cosas y del que podemos sentirnos verdaderamente orgullosos. Hoy, tantos años después, mi padre estaría feliz, abrumado probablemente, al observar que su legado de tolerancia, de libertad, de respeto, sigue plenamente vigente gracias al trabajo de esta Fundación, que hoy es orgullosamente reconocida. Muchas gracias. Muchísimas gracias, querido Manuel. En el año 2002, un año después del abyecto hecho que golpeó con dureza a la sociedad aragonesa y muy en especial al Parlamento autonómico y, por tanto, a la esencia misma del sistema democrático, se constituyó concretamente el 18 de abril, mediante escritura pública notarial, la Fundación para Estudios Parlamentarios y del Estado Autonómico Manuel Jiménez Abad, siendo sus fundadores las Cortes de Aragón, el Ayuntamiento de Jaca, saludo a su alcalde, la Caja de Ahorros y Montes de Piedad de Zaragoza, Aragón y Rioja y la Caja de Ahorros de la Inmaculada. Los golpes de la adversidad suelen ser amargos, pero jamás son estériles, escribió Renan. El 6 de mayo por la tarde, en el Salón San Jorge del Palacio de la Aljafería, se puso nombre por primera vez al acto que cada año en la misma fecha recuerda el legado de Manuel. Se denominó Homenaje a la Palabra, para recordar siempre la victoria de los demócratas de la palabra sobre el terrorismo, sobre las armas.
Unos lápices, un libro de firmas, una sencilla caja de cartón y palabras vinculadas a la acción parlamentaria. Debate, acuerdo, discusión, voz, voto, discrepancia, entendimiento, avenencia, fueron las metáforas de aquel día. Fue un acto sin aplausos, no había nada que celebrar, pero también sonoro, con 10 minutos de palabras, sustituyendo al que se hubiera esperado ese minuto de silencio recurrente. Varias personas vinculadas a los diferentes ámbitos de la vida de Manuel, de la familia, de la universidad, de la montaña, de la política o del derecho, eligieron unos textos y los leyeron. Les cuento los que fueron elegidos, aunque es verdad que esa tarde la emoción estaba a flor de piel, por eso hubo que improvisar un poco y algunos de los previstos fueron sustituidos por otros. En todo caso, esos 10 minutos de palabras se habían previsto de esta manera. Manuel Jiménez Larraz, un poema de Blas de Otero en el principio. Jesús Mare Alemany, un texto de Gandhi. El último pensamiento. El día 30 de enero de 1948, a las 5:15 de la tarde, fue asesinado Gandhi en Delhi por las balas de un fanático. Aquella mañana, el hombre que había trabajado toda su vida por la paz tenía en sus manos este antiguo texto Gujarati. Ya te sientas fatigado o no, oh hombre, no descanses, no ceses en tu lucha solitaria, sigue adelante y no descanses. Caminarás por senderos oscuros y enmarañados y solo salvarás unas cuantas vidas tristes. Oh hombre, no pierdas la fe, no descanses. Tu propia vida se agotará y anulará y habrá crecientes peligros en la jornada. Oh hombre, soporta todas esas cargas, no descanses. Salta sobre tus dificultades, aunque sean más altas que las montañas, y aunque más allá solo haya campos secos y desnudos. Oh hombre, no descanses hasta llegar a esos campos. El mundo se oscurecerá y tú verterás luz sobre él y disiparás las tinieblas. Oh hombre, aunque la vida se aleje de ti, no descanses. Oh hombre, no descanses. Procura descanso a los demás. Rosendo Tello, con un poema suyo, del caballero que se perdió en los bosques. Fernando López Ramón, con la proclamación de la esperanza, de Ildefonso Manuel Gil. Encarna Samitier, con un fragmento de La voz a ti de vida, de Pedro Salinas. Qué alegría vivir sintiéndose vivido, rendirse a la gran certidumbre, oscuramente, de que otro ser, fuera de mí, muy lejos, me está viviendo. Que cuando los espejos, los espías, azores, almas cortas, aseguran que estoy aquí, yo, inmóvil, con los ojos cerrados y los labios, negándome al amor, de la luz, de la flor y de los nombres, la verdad transmisible es que camino sin mis pasos, con otros, allá lejos, y allí estoy besando flores, luces, hablo. Que hay otro ser por el que miro el mundo porque me está queriendo con sus ojos. Que hay otra voz con la que digo cosas no sospechadas por mi gran silencio, y es que también me quiere con su voz. La vida que transporte ya, ignorancia de lo que son mis actos, que ella hace, en que ella vive, doble, suya y mía. Y cuando ella me hable de un cielo oscuro, de un paisaje blanco, recordaré estrellas que no vi, que ella miraba, y nieve que nevaba allá en su cielo. Con la extraña delicia de acordarse de haber tocado lo que no toqué, sino con esas manos que no alcanzo a coger con las mías tan distantes. Y todo enajenado podrá el cuerpo descansar, quieto, muerto ya, morirse en la alta confianza de que este vivir mío no era solo mi vivir, era el nuestro, y que me vive otro ser por detrás de la no muerte. Carmen Magallón, con Teruel Mon Amour, un texto suyo. Lola Ester, la poesía es un arma cargada de futuro, de Gabriel Celaya. Porque vivimos a golpes, porque apenas si nos dejan decir que somos quien somos, nuestros cantares no pueden ser sin pecado un adorno. Estamos tocando el fondo. Maldigo la poesía concebida como un lujo cultural por los neutrales,
que lavándose las manos se desentienden y evaden. Maldigo la poesía de quien no toma partido hasta mancharse. Hago mías las faltas. Siento en mí a cuanto sufren y canto respirando. Canto y cantando más allá de mis penas personales, me ensancho. Quisiera daros vida, provocar nuevos actos, y calculo por eso con técnica que puedo. Me siento un ingeniero del verso y un obrero que trabaja con otros a España en sus aceros. Tal es mi poesía, poesía herramienta a la vez que latido de lo unánime y ciego. Tal es arma cargada de futuro expansivo con que te apunto al pecho. No es una poesía gota a gota pensada, no es un bello producto, no es un fruto perfecto. Es algo como el aire que todos respiramos y es el canto que espacia cuanto dentro llevamos. Son palabras que todos repetimos sintiendo como nuestras y vuelan. Son más que lo mentado, son lo más necesario, lo que no tiene nombre. Son gritos en el cielo y en la tierra son actos. Gorka Landaburu eligió a Ángel Guinda, escribir pese a todo, y Borja Jiménez Larraz, todo, de Blas de Otero. Después de haber traído este pequeño testimonio y haber retrocedido 21 años atrás, haciendo este pequeño homenaje, tiene la palabra el presidente de Aragón, don Javier Lamán Montañés, para clausurar este acto. Presidente de las Cortes de Aragón, alcalde de Zaragoza, lugarteniente de Justicia, presidente de la Cámara de Cuentas, diputados, miembros de la Mesa de las Cortes de Aragón, concejales, autoridades civiles y militares, queridas amigas, queridos amigos. De todas las distinciones incluidas en el Reglamento de Honores del Gobierno de Aragón, hay pocas que no le cuadren a la Fundación Jiménez Abad. Prácticamente la totalidad de ellas, las de deportes y algunas otras no, prácticamente la totalidad de ellas podría recibirlas con toda clase de merecimientos esta fundación, que cada vez que celebra actos, que cada vez que conocemos alguna parte de sus programaciones, nos hace recordar a un hombre, a Manuel Jiménez, que estaba llamado a escribir páginas muy brillantes en la historia de Aragón, habría escrito ya algunas, pero que estaba llamando a escribir otras muchas. Al final escribió una absolutamente imperecedera, cual fue convertirse en un mártir de la democracia, porque esos son justamente las víctimas del terrorismo, verdaderos mártires de la democracia. Y como tal los tenemos que honrar, como tales tenemos que enaltecer su memoria, porque después de muertos le prestan a la convivencia, le prestan a la democracia, le prestan a los valores a los que creemos servicios absolutamente impagables. Además, en su nombre surgió una fundación que se dedica a menesteres absolutamente alineados con su trayectoria, con lo que él significó. Una fundación, querido gerente de la misma, que está dando mucha notoriedad a nuestra comunidad autónoma, que ha acumulado muchísimo prestigio, que está en todas las agendas de los constitucionalistas, en las agendas de todas las gentes que se preocupan por el presente y por el futuro de la democracia, y desde luego eso también habla mucho de quien da nombre a la misma, de nuestro recordado Manuel Jiménez Abad. La concesión de esta medalla en el día de hoy tiene dos motivos de oportunidad. Uno de ellos es la celebración del Día Europeo de la Memoria de las Víctimas del Terrorismo, y otra que me parece importante resaltar esta mañana, que es la de significar con esta celebración, con esta entrega de esta distinción, la entrada en funcionamiento, la inauguración en el mejor sentido de la palabra, de la Ley de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo, recientemente actualizada por las Cortes de Aragón, con la unanimidad de todos los grupos parlamentarios de la misma, de lo cual yo, como presidente del Gobierno, me siento muy orgulloso, porque unanimidad,
fue lo que presidió la creación de la Fundación, y unanimidad en toda la sociedad española, desde luego en la aragonesa, debería despertar cualquier tipo de iniciativa, cualquier tipo de acto, cualquier tipo de sentimiento relacionado con el recuerdo de las víctimas. La ley ha recogido las aportaciones que han ido realizando las asociaciones de víctimas del terrorismo y después, insisto, ha merecido el voto positivo, entusiasta y sin restricciones de los 67 parlamentarios, de los 67 hombres y mujeres que formamos el Parlamento regional. En ella se incluyen algunas cuestiones relacionadas con indemnizaciones, actualizando el criterio anterior, el criterio de la ley original. Se habla de las acciones recomendándolas, que en materia de educación, que en materia de todas las políticas y actividades públicas han de promoverse en relación con el recuerdo, con la recuperación, con el homenaje a la memoria de las víctimas del terrorismo. Se habla de la posibilidad, de la capacidad, yo diría incluso de la recomendación al Gobierno de Aragón para ejercer la acción popular en procedimientos legales contra la exaltación del terrorismo y contra cualquier tipo de humillación de las víctimas, que de todo ocurre en la sociedad en la que nos ha tocado vivir, pero sobre todo se insiste mucho, yo diría que es el denominador común de esa ley, en que recuperar la memoria de las víctimas, homenajear a las víctimas, es sinónimo de deslegitimación del terrorismo de manera mecánica e inmediata. Es decir, se habla de algo que los demócratas creemos profundamente, y es que recuperación de la memoria de las víctimas, exaltación de la memoria de las víctimas, es sinónimo de democracia, y permisividad con la exaltación del terrorismo en cualquiera de sus manifestaciones es sinónimo de ataque furibundo y absolutamente imperdonable a la democracia, que los demócratas no podemos permitir. Yo, queridas amigas y queridos amigos, abrumado como muchos ciudadanos por lo que está ocurriendo en general en el mundo, por los quebrantos, por la desazón con la que contemplamos los distintos aconteceres en el ámbito internacional, en el ámbito nacional, en todos los ámbitos de preocupación pública, pienso que en el caso español deberíamos tomarnos muy en serio lo que pasa, y como ciudadanos deberíamos proponernos algunos retos. Yo vengo insistiendo desde hace algún tiempo que dentro de 5 años se celebrará el 50 aniversario de la Constitución española, y deberíamos celebrarlo como Dios manda y como el sentido común y el propio espíritu de la Constitución manda. Y recuerdo más veces todavía que dentro de 3 años se celebrará el centenario de la Guerra Civil Española. Y sería un fracaso absolutamente imperdonable de la sociedad española si llegáramos a ese centenario de la Guerra Civil con tareas pendientes, con heridas abiertas y con asuntos cruciales y básicos de la convivencia que nos seguirá enfrentando a los españoles. Se me ocurre a mí que el proyecto de España como nación, el espíritu de la transición, la Constitución en su espíritu y en su letra, en el año 2036 deben estar más vivos que nunca, y la sociedad española los tiene que tener interiorizados. Y en relación con el tema que nos reúne aquí esta mañana, se me ocurre a mí que en el año 2036 no debería haber un solo pueblo en este país donde no hubiera un hito en recuerdo, en memoria de las víctimas del terrorismo. Se me ocurre a mí que no debería haber una sola escuela en este país, un solo instituto, donde no hubiera unidades didácticas dedicadas a recordar qué es lo que pasó, dedicadas a recordar a las víctimas del terrorismo, dedicadas a recordarlas como lo que realmente han sido, como verdaderos mártires de la democracia, y dedicadas a señalar a sus asesinos como lo que verdaderamente fueron: vulgares delincuentes que no pretendían acabar sino con la convivencia y con la propia democracia y con la propia Constitución. Se me ocurre a mí que deberíamos intentar por todos los medios que
todos los crímenes de ETA, todos los crímenes terroristas, estuvieran ya definitivamente esclarecidos. Se me ocurre a mí que deberíamos llegar a ese momento de nuestra historia con una permisividad absolutamente nula a cualquier tipo de exaltación, a cualquier tipo de connivencia con el terrorismo pasado, presente y futuro. Y, desde luego, sería la prueba del 9 de que, como país, estamos a la altura de las circunstancias, de lo que nuestra historia nos requiere y de lo que la más mínima ética humana y democrática nos requiere. Se me ocurre a mí que la prueba del 9 sería que en todos y cada uno de los pueblos del País Vasco hubiera un hito, hubiera una señalización material de memoria, de reivindicación de las víctimas del terrorismo, y que en esa parte tan querida de nuestro país no hubiera ya ningún tipo de actividades ni de permisividades, con lo que en definitiva no ha sido más que uno de los episodios más negros de nuestra historia, que pretendía ni más ni menos que acabar con la democracia, que acabar con la convivencia entre todos los españoles. Y, desde luego, recordando que al terrorismo se le derrotó merced a la unidad de todos los españoles, merced a la unidad de todos los demócratas, se me ocurre a mí que no habría mejor manera de celebrar el centenario de la Guerra Civil Española que pudiendo proclamar a los cuatro vientos que, al menos en España, los demócratas, los que creemos en la democracia, los que creemos en la Constitución, estamos unidos y estamos dispuestos a darnos la mano todos, independientemente de cualquier ideología, para defenderla con uñas y dientes. Muchas gracias. El acto ha concluido.